La medida. Con todo, y a pesar de su avance, el conocimiento químico quedó retrasado respecto a otras ramas de la ciencia. La importancia de las mediciones cuantitativas y de la aplicación de técnicas matemáticas a la astronomía había sido reconocida desde muy antiguo. Una razón para ello es que los problemas astronómicos que ocupaban a los antiguos eran relativamente simples, y algunos de ellos podían abordarse bastante bien incluso con la geometría plana. El científico italiano Galileo Galilei, en los años 1590, estudió el comportamiento de los cuerpos durante su caída y protagonizó espectacularmente la aplicación de las matemáticas y las mediciones cuidadosas a la física. Los resultados de su trabajo, casi un siglo después, dio las importantes conclusiones de Isaac Newton. En su libro Principia Matemática, publicado en 1687, Newton introdujo sus 3 leyes de movimiento que durante más de 2 siglos sirvieron como la base de la ciencia. En este mismo libro presentó su teoría de la gravitación. En relación con esta teoría, Newton utilizó el cálculo infinitesimal, una nueva y poderosa rama de las matemáticas que él mismo ideó. Con Newton, la revolución científica alcanzó su clímax. Ya no quedaba ningún problema pendiente, ni de los griegos ni de la antigüedad en general. Europa occidental los había superado ampliamente. Este cambio de la descripción meramente cualitativa a las cuidadosas medidas cuantitativas no se registró en la química hasta un siglo después del decisivo trabajo de Newton. De hecho, mientras construía la estructura de la astronomía y la física con una belleza y una solidez que dejaron atónito al mundo de la ciencia, permanecía inmerso en la alquimia buscando ardidamente por toda Europa recetas para fabricar oro por transmutación. Si fueron más tardos en adoptar las técnicas matemáticas cuantitativas de Galileo y Newton, fue porque el material con el que trabajaban resultaba más difícil de presentar una forma, lo bastante simple como para ser sometido en un tratamiento matemático. Con todo, los químicos hacían progresos, y ya en la época de Galileo aparecen débiles indicios de la futura revolución química. Tales indicios surgen, por ejemplo, en los trabajos del médico flamenco Jean Baptiste van Helmont, que cultivó un árbol en una cantidad determinada de tierra, añadiendo agua periódicamente y pesándolo con cuidado a medida que crecía. Desde el momento que esperaba descubrir el origen de los tejidos vivientes formados por el árbol, estaba aplicando la medición a problemas de química y biología. En realidad, los alquimistas habían obtenido con frecuencia aires y vapores en sus experimentos, pero eran sustancias escurridizas, pesadas de estudiar y observar y fáciles de ignorar. El misterio de estos vapores estaba implícito en el nombre de que se le dio a los líquidos fácilmente vaporizables, espíritus, una palabra que se dio por Isaac Asimov, pero que también tenía un sentido evidente de algo misterioso y hasta sobrenatural. Van Helmont fue el primero en considerar y estudiar los vapores que él mismo producía. Observó que se parecía al aire en su apariencia física, pero no en todas sus propiedades. En particular, obtuvo los vapores de la madera al arder, que parecían aire pero no se comportaban como tal. Para Van Helmont, estas sustancias parecidas al aire sin volumen y forma determinadas eran algo semejante al caos.